Con base en los demás sistemas que hemos visto anteriormente, también es importante analizar el sistema digestivo, el cual se va a dividir en 3 partes para su estudio. El primero de ellos es el intestino primitivo anterior, le sigue el intestino primitivo medio y por último el intestino primitivo posterior. En el intestino primitivo anterior tenemos diferentes estructuras u órganos. Estos van a ser el esófago, el estómago, la bolsa epiploica, el duodeno, el hígado y el páncreas. Todos estos van a provenir del endodermo. Y también tenemos el vaso, que este proviene a su vez del mesodermo. El esófago se forma alrededor de la segunda semana de gestación y su función es trasladar y deglutir alimentos cuando el producto llega a término. En cambio, el estómago, la bolsa epiploica y el duodeno se forman hacia la cuarta semana de gestación y cada uno tiene funciones diferentes. Por ejemplo, el estómago se encarga de mezclar y almacenar alimentos. La bolsa epiploica facilita el movimiento del estómago y con ello la rotación del hígado, páncreas y vaso. A su vez, el duodeno se encarga de la vacuolización de todos estos sistemas. Hacia la quinta semana de gestación tenemos que se forma el hígado, el páncreas y el vaso, cada uno con diferentes funciones. Por ejemplo, el hígado se encarga de la producción de bilis y también es uno de los órganos hematopoyéticos del cuerpo. El páncreas, en cambio, tiene una función exócrina y endocrina. Y el vaso es el principal órgano hematopoyético durante la vida fetal. Este forma nuevas células sanguíneas que se van necesitando conforme al desarrollo del feto. En el esquema podemos observar que todo lo que señala el cursor es el intestino primitivo anterior. Aquí podemos observar lo que es el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar y la bolsa epiploica, que esto es lo que va a ayudar a la rotación de todos estos órganos para su desarrollo. Como es de esperarse, el desarrollo del intestino primitivo anterior va a dar ciertas patologías. La primera de ellas es la atresia esofágica, que esta es la desviación posterior del tabique traqueoesofágico. Por consiguiente, también se puede formar una estenosis pilórica, que es la hipertrofia de la musculatura circular en la región del píloro. También podemos tener una microgastría congénita, que son anomalías vertebrales, el ano imperforado, atresia del esófago o una fístula traqueoesofágica. Esto quiere decir más coloquialmente que posiblemente el ano no termine de formarse, no se pueda formar el conducto anal ni el conducto del esófago hacia la boca. Posterior a esto tenemos una estenosis duodenal, que esto es más una expulsión del contenido gástrico mediante el vómito. Le sigue la atresia biliar extrahepática, que esto es una malformación congénita del sistema biliar hepático, por lo tanto el sistema biliar no va a funcionar. Tenemos el páncreas anular, que es una malformación que obstruye al duodeno. Esto quiere decir que lo interrumpe o lo sella totalmente. También podemos tener lo que son vasos accesorios, que esto va a ser la formación de vasos más pequeñitos, aproximadamente 1 centímetro de espesor, que van a tener una plena funcionalidad. Posterior a esto se encuentra el intestino primitivo medio, el cual va a dar origen a 2 diferentes estructuras. La primera de ellas es el ciego y el apéndice. Ambas van a venir de la capa endodérmica y se van a formar hacia la 6ª semana de gestación. La función del ciego es que absorbe agua y electrolitos y forma las heces. La función del apéndice es que alberga bacterias benéficas para la flora intestinal. Hay que resaltar que de estas estructuras van a dar origen a lo que es el intestino delgado por la parte del ciego y hacia el apéndice se va a originar parte del intestino grueso. Como podemos ver en el esquema, lo que señala el cursor es lo que va a ser el intestino primitivo medio, que pues como ya dije se van a originar estas estructuras. Una de sus patologías es que el ciego y el apéndice se adhieren a la superficie inferior del hígado
y a esto se le va a conocer como ciego y apéndice subhepático. Lo que va a dar es que estos van a estar obstruidos ya que se van a adherir a la cara inferior del hígado. Y ya para terminar tenemos nuestro intestino primitivo posterior, que es lo último del sistema digestivo. Este va a dar origen a dos estructuras. La primera de ellas es la cloaca, que viene de la capa endodérmica, y la segunda de ellas es el conducto anal, que viene del ectodermo. Ambos se van a dar hacia la 6ª semana de gestación y su función es la misma. Estas dos van a desarrollar el conducto anorrectal. Es importante resaltar que la cloaca está revestida por una capa endodérmica, que esta está directamente en contacto con el ectodermo a través de la superficie de la membrana cloacal. El conducto anal, por su parte, se desarrolla a partir de la unión del ectodermo de la fosa anal y del endodermo del intestino primitivo posterior. Como pueden observar en el esquema, lo que señala el cursor es el intestino primitivo posterior. Aquí se encuentra la cloaca, que este va a dar origen al conducto anal, y la alantoides, que todo esto va a depositar sus sustancias a la cloaca. Ya para terminar, tenemos una patología más, que esta va a ser el megacolon congénito, que es la ausencia de las células ganglionares en un segmento del intestino anal. Es importante mencionar que todos los órganos que conforman al sistema digestivo van a ir moviéndose, rotándose o uniéndose al mismo tiempo. Es decir, a pesar de tener semanas de gestación diferentes, que en el caso del esófago podemos ver que es en la 2ª, o también en otros órganos que es alrededor de la 4ª, la 5ª o la 6ª semana. Cada órgano, al irse moviendo, por ende, va a rotar o a unirse con el órgano subyacente, lo cual va a generar una rotación, un movimiento o una unión para dar origen a otra estructura. Empezamos por el esófago, el cual va a empezar de una manera corta y se va a alargar rápidamente dado a la recolocación del corazón y los pulmones. Este va a alcanzar su longitud final hasta la 7ª semana de gestación. Posteriormente vamos a encontrar al estómago, el cual va a rotar en 90 grados en sentido de las agujas de reloj. Como podemos ver en las imágenes, este empezará de una manera semi-recta y por su lado ventral o de una vista frontal se va a desplazar hacia la derecha, lo cual por ende el lado dorsal o la parte trasera lo hará hacia la izquierda. Finalmente, el extremo craneal que se ubica en la parte superior se va a deslizar hacia la izquierda y abajo, y la parte caudal ubicada en la parte inferior se desliza por la derecha y hacia arriba. El estómago está unido a la pared dorsal y ventral por los mesogastros dorsal y ventral, cuya posición van a ser alteradas por la rotación y crecimiento del estómago. El mesogastrio ventral se va a orientar hacia la derecha, formando el epiplón menor. El mesogastro dorsal formará el epiplón mayor. Entre estos dos vamos a poder observar el hígado y el vaso, y prontamente van a ir alargándose. Todo esto va a dar como resultado la formación de un espacio llamada bolsa epiploica o bolsa omental. El duodeno está formado por la parte terminal del intestino anterior y por la parte cefálica del intestino medio. Este tiene un aspecto de asa en forma de C y rota hacia su derecha. En cuanto a lo que corresponde al hígado, este también va a rotar en sentido de las manecillas del reloj.
Sin embargo, este va a rotar cuando el conducto se una a la parte ventral del asa duodenal, lo cual va a generar que mientras se esté uniendo, este también al mismo tiempo vaya rotando. Y como resultado de esta unión van a dar origen a la conexión del duodeno con el colédoco. Desarrollo del páncreas. El páncreas embriológicamente se deriva del intestino anterior. Inicia su desarrollo en la quinta semana a partir de 2 yemas endodérmicas que se derivan de la parte caudal del intestino anterior. La primera es la yema dorsal, que crece junto al mesoduodeno dorsal, y la segunda es la yema ventral, que crece en el mesoduodeno ventral junto al conducto colédoco. En la rotación de los intestinos, el duodeno va a girar a la derecha, al mismo tiempo que aumenta su tamaño y se crea la C del duodeno, que es una curvatura propia del intestino. Este crecimiento desplaza a la yema ventral hacia la derecha y a la yema dorsal hacia la izquierda. A consecuencia del crecimiento del conducto colédoco y el crecimiento de la pared del duodeno, la yema ventral se desplaza por debajo y atrás de la yema dorsal. Las yemas entran en contacto alrededor de la 7ª semana y se fusionan entre sí, siendo que la yema ventral forma casi toda la cabeza del páncreas y al proceso unciforme, mientras que la yema dorsal forma el resto de la cabeza, cuello, cuerpo y cola. El conducto pancreático o de Wilson se forma de la porción proximal de la yema ventral y en su porción distal de la yema dorsal. Este se unirá con el colédoco para insertarse en el intestino en el ámpula de Vater. La porción proximal de la yema dorsal generalmente oblitera, pero puede persistir como un conducto pancreático accesorio o conducto de Santorini. Los islotes de Langerhans aparecen aproximadamente a las 12 semanas. Están compuestos por células alfa, beta y delta. La secreción de insulina por las células beta empieza tempranamente en la semana 10. Las células alfa secretan glucagón a partir de la semana 15. El páncreas posee acinos encargados de la secreción exócrina, los cuales secretan enzimas digestivas. En esta etapa, el embrión puede realizar casi todas las funciones endocrinas y parte de las funciones exócrinas, las cuales mejorarán su desarrollo en el segundo trimestre del embarazo. El vaso va a rotar junto con el páncreas y el hígado, y a pesar de que este tiene un movimiento similar al hígado, que va en sentido de las manecillas del reloj, su giro va a ser de 180 grados y va a ir creciendo para formar la bolsa epiploica superiormente. También cabe destacar que este movimiento que se realiza es hacia la derecha, aunque no es muy notorio, dado a que no se traslada de una manera tan grande. La rotación del intestino medio ocurre durante el segundo mes de vida intrauterina. Aquí se puede observar el tubo gastrointestinal, que consiste en el intestino anterior, el intestino posterior y el intestino medio. El intestino medio se continúa con el conducto vitelino, que más tarde va a desaparecer. A medida que el intestino medio se desarrolla, va a formar en el celoma umbilical un asa. Esta asa se va a formar con la arteria mesentérica superior, que es la encargada de irrigar al intestino medio. La celíaca va a ser la encargada de irrigar al intestino anterior y la mesentérica inferior al intestino posterior. Todas estas vienen de la aorta. Esta va a avanzar por el conducto y realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Su parte distal va a desarrollar una protuberancia que se convertirá en el ciego, y la parte proximal del asa se vuelve tortuosa. Durante este tiempo, la cavidad abdominal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que el intestino medio regrese. El apéndice muestra grandes variaciones en su posición definitiva,
aproximadamente el 64% de las personas tiene una localización retrocecal, que es cuando el apéndice pasa por detrás del ciego. El apéndice se alarga rápidamente, de manera que en el momento del nacimiento es un tubo relativamente largo, que se origina en el extremo distal del ciego. Después del nacimiento, la pared del ciego crece de manera desigual y el resultado es que el apéndice acaba entrando en su parte medial. El vértice del ensanchamiento cecal no crece con tanta rapidez como el resto de esta estructura. Por tanto, el apéndice es inicialmente una bolsa pequeña o una abertura del ciego con forma de saco. El primordio del ciego y el apéndice, el divertículo cecal, aparece durante la sexta semana, como una elevación del borde antimesentérico de la rama caudal del asa del intestino primitivo medio. La cloaca desempeña una función esencial en el desarrollo anorrectal. Después de que la membrana cloacal se rompa, por un proceso de apoptosis, que es un tipo de muerte celular programada, la luz anorrectal queda ocluida temporalmente por un tapón epitelial, lo que puede haberse interpretado erróneamente como la membrana anal. La cloaca recibe ventralmente al alantoides en un divertículo que tiene forma de dedo. Datos recientes indican que el tabique urorectal no se fusiona con la membrana cloacal, por tanto, no existe una membrana anal. La cloaca es una cámara revestida por endodermo que está en contacto con el ectodermo de superficie a través de la membrana cloacal. La cloaca está dividida en una parte dorsal y otra ventral por el tabique urorectal, que se desarrolla en el ángulo que queda entre la alantoides y el intestino primitivo posterior. Esta membrana está formada por endodermo de la cloaca y por ectodermo de la fosa anal. A medida que el tabique crece hacia la membrana cloacal, desarrolla una serie de extensiones con forma de tenedor que provocan la aparición de pliegues en las paredes laterales de la cloaca. Estos pliegues crecen los unos hacia los otros y se fusionan, formando una partición o un tabique que divide la cloaca en tres partes: el recto, la parte craneal del conducto anal y el seno urogenital.